Buenos días. Para comenzar, quiero recordar la frase de Marie Curie con la cual dimos inicio a esta capacitación. En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Lo importante es conocer el riesgo al cual estamos expuestos, su funcionamiento, operación y las medidas de protección y prevención, para poder aplicarlas en nuestro día a día y poder trabajar mucho más seguros. La seguridad basada en comportamientos también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Conocer cómo actuar ante los diferentes factores de riesgo a los cuales estamos expuestos. Si bien ya conocimos las medidas básicas de protección radiológica a nivel general, siendo ellos la distancia, el blindaje y el tiempo, al igual que ya conocimos los principios de la protección radiológica, justificación, optimización y límite de dosis, ahora los invito a conocer y poder posteriormente aplicar los conceptos mucho más relacionados con la práctica veterinaria. Observemos un momentico la imagen. Observemos esa imagen un momentico. Miremos, por ejemplo, la posición del equipo, miremos la posición de la persona, miremos cómo se encuentra el paciente, miremos también acá muy importante la posición de esa persona. ¿Listo? Observemos bien, observemos los valores que nos traen, en este caso 55 centímetros, en este caso 45, en este nos traen la distancia, pero si vemos que es una persona que está muy cerca precisamente acá a las de la radiación, ¿cierto? Muy importante lo que ya les mencioné, la posición de los equipos, la posición de los trabajadores. Bueno, muy bien. Acá vemos una secuencia de posiciones comunes cuando realizamos procedimientos con los equipos generadores de radiación ionizante. En esta primera imagen vemos cómo la distancia es mayor si nos ubicamos en los extremos de la mesa y evitamos ubicarnos frente al equipo donde se evidencia que la distancia es menor y por ende puede haber mayor exposición como se muestra acá en la imagen 2. ¿Listo? Entonces miremos, por ejemplo, acá se encuentra frente al equipo y la distancia es menor, mientras que acá se encuentra en los extremos, en un extremo de la mesa y la distancia es mayor. ¿Listo? Entonces miremos que esta posición nos facilita mucho más aplicar la norma básica de protección radiológica como es la distancia. ¿Listo? Aquí aumenta la distancia. Y recordemos que esa distancia disminuye considerablemente la exposición o la dosis que vamos recibiendo. Bueno, ahora ubiquémonos en esta imagen 3. Nos muestra una posición frente al equipo que también disminuye la distancia de la fuente de dispersión, es decir, del paciente con el cristalino del trabajador y la glándula tiroidea. ¿Listo? O sea que esta posición disminuye la distancia, lo que hace que no estemos cumpliendo con ese requisito o esa medida básica de protección radiológica. Entonces, esto es acá como una invitación muy importante a que tengamos entonces en cuenta cómo es nuestra posición cuando estamos haciendo los procedimientos con los equipos generadores de radiación ionizante. ¿Listo? Bueno, acá en esta diapositiva encontramos varias imágenes de cómo debe realizar los procedimientos con los equipos generadores de radiación ionizante que involucran animales grandes. ¿Listo? Como es el caso de los caballos. Entonces, como primera medida,
vemos que en la medida de lo posible se debe contar con un cuarto que cumpla con las condiciones requeridas para su blindaje. Y recordamos también por allá, cuando hablamos de los equipos, hablamos también de que esa dispersión que se genera cuando estamos haciendo el uso del equipo, ¿cierto? Entonces es muy importante que ese equipo esté direccionado hacia una pared que se encuentre blindada adecuadamente. ¿Listo? Entonces, este es como lo ideal, que hagamos uso del equipo general de radiación ionizante dentro de una instalación que cumpla con las condiciones de blindaje y de protección radiológica. En esta segunda imagen vemos también algo muy importante, que es el uso de trípode para evitar que una persona deba sujetar el equipo. Entonces, esto nos facilita más la protección para las personas. ¿Listo? Y pues obviamente ya ubicarlo al paciente según sea la necesidad requerida. Bueno, en esta otra tercera imagen vemos el uso de los elementos de protección personal. El delantal plomado, el protector tiroideo y los guantes o las manoplas, ¿cierto? Y también vemos que es muy importante el uso del dosímetro. ¿Listo? El dosímetro se debe usar durante todos los procedimientos que vamos a tener con el equipo de rayos X. El dosímetro no nos protege absolutamente de nada, pero sí permite medir la cantidad de radiación que estamos recibiendo para evitar que sobrepase los límites permisibles. Ahora nos vamos para la 4. En la imagen 4, entonces vemos la utilización de medios auxiliares o de sedación cuando sea posible para inmovilizar pacientes. En este caso, pues no tenemos, en este que vemos acá en la imagen, no tenemos sedación, pero sí se está utilizando unos medios que permiten que la persona sujete el chasis y se ubique a buena distancia. ¿Listo? En la imagen 5 vemos entonces la importancia de que dentro de la sala o que en el procedimiento participen solamente las personas que sean estrictamente necesarias. ¿Listo? Entonces vemos, por ejemplo, que inclusive en esta, la persona que se encuentra manejando el equipo, que va a disparar el equipo, se encuentra en la parte exterior, que es una zona protegida. Y dentro de la sala solo se encuentra una personita que es la que va a sujetar el chasis. Y el equipo está sostenido por un trípode. ¿Listo? Eso es como lo ideal. Y en esta, finalmente, en esta imagen, en la 6, lo importante que es posicionar adecuadamente el paciente para evitar repeticiones, elegir la técnica adecuada según el tipo de paciente, según el peso del paciente y la zona a radiografiar. ¿Listo? Entonces es muy importante que siempre miremos aquella tablita que usted ya tiene establecido en sus salas para escoger la técnica adecuada según el tipo de procedimiento y de paciente que vayamos a tener. Bueno, ahora cambiamos y vemos la protección radiológica durante la toma de imágenes diagnósticas en animales pequeños. Realmente las recomendaciones para la protección durante procedimientos para animales pequeños es muy similar a las anteriores que vimos. Entonces, en primer paso, acá y en esa primera imagen, vemos la importancia de esa sedación. ¿Listo? Esa sedación entonces nos permite pues disminuir la cantidad de personas que requieren sujetar a un paciente y también evita repetición de pruebas por movimiento del paciente. Entonces, es muy importante realizar pues como un análisis de la posibilidad de sedar al paciente para tomar la plaquita radiográfica. En la segunda imagen vemos el uso de los elementos de protección y el uso del dosímetro. En la tercera imagen vemos cómo utilizan medios para poder
posicionar adecuadamente el paciente, evitando repeticiones y que pues obviamente la calidad de la imagen sea mucho más adecuada. En este caso es muy importante pues estos medios. Muchas veces lo que hacen ustedes es ustedes mismos sujetar el paciente y cuando vamos a mirar la radiografía se ve claramente sus dedos dentro de la radiografía. ¿Qué significa eso? Que en esos casos ustedes están recibiendo radiación directa. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes traten al máximo de utilizar otros medios para el posicionamiento correcto del paciente y evitar irradiar sus manitos. La posición 4 o en la imagen 4 vemos claramente lo del tema de la instalación, de contar con un cuarto que cumpla con las condiciones especiales de protección, pues obviamente acá facilita cuando el equipo es fijo, ¿cierto? Vemos también lo que estábamos hablando ahora con la imagen, con la secuencia de las imágenes. Las posiciones ubicadas en los extremos de la mesa, más no frente al equipo. ¿Listo? Recordemos que esta posición es la adecuada y es la ideal para cumplir con ese parámetro básico de protección radiológica que es la distancia. Y pues acá lo vemos mucho más clarito en la imagen 5. Bueno, ya hablamos un poquitico de lo que es el control de la exposición en las personas, ¿cierto? Que ya tenemos el conocimiento para poder actuar o tener comportamientos seguros durante la exposición a radiaciones ionizantes. Ahora bien, en los pacientes también es muy importante tener en cuenta, en cuanto a los pacientes que se encuentran en estado gestacional y si son perros o gatos, se recomienda tomar las plaquitas radiográficas después del día 45, preferiblemente faltando 5 días de gestación. Listo, ese es el ideal. Para otro tipo de especie, se recomienda tomarla en el último tercio del periodo gestacional. Recordemos la importancia de tener un criterio ético y técnico para realizar un procedimiento con un equipo generador de radiación ionizante. Datos importantes. Encontramos pues que el personal que trabaja con rayos X no deberá exponerse nunca directamente al haz primario de los rayos X, incluso aunque lleve puestos los elementos de protección. ¿Por qué? Recordemos, el elemento de protección te protege a ti de la radiación dispersa, pero no te protege de la radiación directa. Y si usted deja sus manitos allá porque está sujetando el paciente y sus manos salieron en la radiografía, quiere decir que recibieron radiación directa. ¿Listo? Y a mayor cantidad de radiación que usted va recibiendo, mayor probabilidad de presentar un efecto probabilístico o estocástico. ¿Listo? Entonces es muy importante actuar, tener comportamientos seguros. Y por último, es importante desechar la idea de que sujetar al paciente para la realización de una placa es tan solo un momento. No es que es solamente un momento. ¿Cuántos días o cuántas veces al día o a la semana tú dices, no, es que es solamente un momento? Al mes, ¿cuántas veces haces eso? ¿Cierto? Y si contamos a un año, ¿cuántas veces dijiste, no, es que es solamente un momento? Venga, yo lo sostengo que es solamente un momento, ¿cierto? Es muy importante que tengamos en cuenta eso y que protejámonos adecuadamente, utilicemos el medio de sedación, utilicemos diferentes métodos para inmovilizar al paciente, de modo que evitamos que nosotros como personas tengamos que irradiarnos. Bueno, yo espero que esos consejitos que tenemos en el día de hoy, ustedes los puedan interiorizar, analizar y a partir de ahora tener comportamientos basados en pues, comportamientos seguros, ¿listo? Que nos favorezcan la protección radiológica. Feliz día.